Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río. Les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan esta noche Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos. Martín Espinosa. Hola, muy buenas noches a todos. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos y no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un saludo fraterno al representante de la socialdemocracia, porque ha salido bien su hijo de su operación y él y su señora madre deben de estar un buen deseo a Pepe Buendía, que se recupere con nosotros el día de rápidamente hoy. Su hijo. Y José Luis Vargas. Hola, buenas noches. Bueno, estamos a un año de las elecciones intermedias de 2015, van a ser el 7 de junio de 2015, se van a elegir diputados federales y además una gran cantidad de funcionarios locales. Habrá elecciones en 17 estados concurrentes con las federales y mucho se está moviendo en el país con este motivo. En el caso de los estados de la República, pues se discute por qué no han ajustado todavía su legislación local a la reforma política federal. La semana pasada hubo, además de que el Partido Acción Nacional pues dijo que no se va a discutir la reforma energética en tanto esto no ocurra, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado a los gobiernos estatales, a las legislaturas locales, a que ya hagan este ajuste. ¿Qué significa todo esto? José Luis Vargas, comienzo contigo. Bueno, Pascal, yo creo que lo que está sucediendo en un contexto amplio, pues tiene como común característica pues la serie de irresponsabilidades que tanto legisladores como partidos políticos hicieron en torno a la reforma político-electoral. Es decir, de un plumazo tumbar todo lo que llevábamos después de 20 años aproximadamente y reconstruirlo, incluyendo las instituciones. Y en ese ambiente, pues creo que sí, los retos, más allá de los chantajes que ahorita los podemos comentar, me parece que son titánicos y que hay una gran fragilidad en torno al sistema de que salga bien. Para empezar, porque hay que modificar alrededor de 60 reglamentos y lineamientos al interior del INE. Además, pues tienen que nombrar muy próximamente a 17 consejos de los órganos electorales locales, los famosos OPLES. Sí. Y eso son 85 nombramientos en promedio, que evidentemente no será fáciles de negociar, pues porque no creo que los gobernadores se queden cruzados de brazos diciendo, bueno, pues ya nos quitaron la atribución, es una cuestión del INE, que hagan un concurso y demás. Y pues en el Inter, pues todo lo que tiene que ver con un instituto nacional que de reciente creación, que apenas están aprendiendo a discutir entre ellos, entre los consejeros, a nombrar a cargos de segundo y de tercer nivel. Y bueno, pues todo esto pinta como un escenario, la verdad, caótico frente a un proceso que tiene que empezar el 1 de octubre, el del 2015, y que en este caso además existe una limitante para cualquier norma que tenga que ver con el proceso electoral del próximo año, que es que tienen que estar como máximo el 30 de septiembre. Y que hay normas que evidentemente, como es esto de la designación de consejeros electorales locales, que tienen que estar pues por lo menos 2 meses antes, es decir, ya. Y creo que pues en ese contexto lo que es muy lamentable es además que el partido que hizo todo o que propició todo este desbarajuste, que es el Partido Acción Nacional, ahora además condicione otros temas en vez de entender pues la responsabilidad de Estado que hay de por medio y la necesidad de que todas las fuerzas políticas ahorita acuerpen al INE y a los consejeros, evidentemente, para que puedan salir y subsistir y tener una elección como la hemos tenido en los últimos años, que es en relativa normalidad. También hay que señalar que hay que nombrar a los magistrados locales, que pues también los hicieron a un lado y los tienen que ratificar o de alguna manera nombrar.
a las juntas ejecutivas locales, que también pues, es todo el andamiaje institucional del INE, y también tienen que hacer los nombramientos de la sala esta especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es quien va a encargarse ahora de resolver todas las controversias del proceso electoral, digamos, inmediatas, las que tienen que ver con las campañas y con los tiempos de radio y televisión y las calumnias y todo ese tipo de cosas. Entonces, es un trabajo monumental que pues yo esperaría que haya y de pronto surja la responsabilidad que exige para que pueda salir adelante el proceso 2015. Bueno, aparte de todo lo que comenta José Luis, Paco, además hay que construir el sistema de contabilidad, porque antes eran más o menos unas 5,000 pues declaraciones de gastos y ingresos y gastos de campaña. Así es. Y ahora van a ser entiendo que van a ser como 80,000, ¿no? Es decir, va a haber un crecimiento exponencial ahí. ¿Dará tiempo este verano para hacer todo lo que decía José Luis? Pues yo creo que es evidente que no, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que no y que nunca midieron qué es lo que iba a pasar. Eso a mí me queda perfectamente claro. Digo, aquí primero lo que hay que tomar en cuenta es la conveniencia de los partidos políticos en el asunto y después lo que decía José Luis de los propios gobernadores. Yo no creo que estos virreyes locales a ninguno le convenga lo que sucedió. Entonces van a tratar de dilatar lo más que puedan la construcción de estos nuevos organismos. Si estamos viendo que verdaderamente apenas se están dando algunos resultados de las campañas de hace 2 años, yo no creo que verdaderamente se pueda llegar a construir todo este andamiaje monumental, como lo ha dicho José Luis, me parece con mucha justeza. A mí me parece que los gobernadores van a ser los principales y los primeros enemigos de la construcción de este nuevo sistema. En principio van a tratar también de ratificar lo que ya hay, porque son organismos a modo, ¿no? Y van a tratar de dilatar lo más que se puedan, así Osorio Chong vaya a llamarles a la puerta y no haga el llamado a través de los medios de comunicación. Es importante también ver lo que tiene que ver con cada uno de los partidos, ¿no? La situación en el Partido de Acción Nacional a ellos les urge porque han tenido resultados electorales muy malos y obviamente Gustavo Madero, que ha tenido, bueno, barrió a Ernesto Cordero, pero necesita ya demostrarle a la militancia panista que puede obtener buenos resultados. El Partido Revolucionario Institucional, que la gente, bueno, ya estoy esperando dentro de un año las campañas para que le digan que no bajó ni el gas ni la luz, ¿no? Y ni la gasolina, porque eso es parte de lo que han prometido, y como no lo subsidien, no va a bajar, porque no va a haber forma que lo hagan. Entonces va a ser interesante también ver qué es lo que va a suceder al interior del propio partido para conservar más o menos lo que tienen en el Congreso. El PRD está viviendo un momento muy importante, están los chuchos viendo a ver, perdón por el pleonasmo, por el burrasmo más bien, están viendo si de alguna forma... Otro tema de este verano, ¿no? El PRD. Sí, y es un tema muy importante, están viendo si dejan a Navarrete competir o no, y si se unen todos en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Creo que Cuauhtémoc Cárdenas es una figura que de alguna forma está apoyando a la otra figura, que es Miguel Ángel Mancera, y es el principal interesado en que llegue Cuauhtémoc Cárdenas a la dirigencia nacional del PRD, y ellos están preocupados de eso, por supuesto, no sin pues el desfile de las tradicionales tribus, los bejaranos y todos los rateranos estos que tiene el PRD, y cada uno de los partidos tiene sus intereses particulares, ¿no? Y no están también tan preocupados de que esto se dé. Creo que el partido que está más ocupado del asunto es el Partido de Acción Nacional, porque es el principal beneficiado de que esto se pueda dar, porque es el que menos gobernadores tiene, ¿no? Bueno, el PRD ahorita está metido en su asunto particular y están viendo también qué hacen con Andrés Manuel López Obrador y con Martí Batres y con todo este movimiento, con Morena, que está queriendo surgir como un partido político. Así que veo el panorama, de verdad, yo lo veo muy complicado, lo veo muy complejo, y como es nuestra costumbre, ¿no? Ese invento de doña Beatriz Paredes, que es el reloj legislativo, se va a parar otra vez, y Einstein tendría que salir de la tumba para explicarnos qué es lo que va a pasar, pero para cuando lleguen las elecciones, el reloj legislativo se va a parar, y en algunos estados... El tiempo es flexible. Claro, ¿no? El tiempo se estira, ¿no? En este país. Acuérdense del cuadro de Dalí. La persistencia de la memoria. Así es, como se ve el reloj ahí gelatinoso. Nada más que acuérdate que es parte de una serie que se llama El Gran Masturbador.
Entonces, eso ya es otra Eso lo historia. dijo Paco, no yo. No, pero así se llama. Yo ¿no? sé, La yo sé, serie, yo sé, Dalí. pero- Sí, lo dijo Dalí. Dalí, claro. No vamos a hablar de Dalí porque me voy a salir del... Pero de verdad, yo estoy seguro que sin Pero duda... algo surrealista es todo esto. Bueno, o sea, van a tener que parar el reloj legislativo en algunos estados de la República y entonces van a entrar a la dimensión desconocida y empezará el tururururururu, porque en algunos estados esto no se va a lograr, ¿eh? Y me queda a mí perfectamente claro. Y todavía, y lo decía bien José Luis, pues bueno, están empezando a aprender a discutir estos señores ahí en el INE y creo que todavía ni siquiera han aprendido, ni están discutiendo nada, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Pues sí, de primera, de segunda y tercera categoría. Entonces, como siempre, vas a ver, cuando se llegue el momento de las elecciones, vamos a tener que parar el tiempo, entrar en la dimensión desconocida y no se va a lograr como estamos acostumbrados en este país. O sea, no se van a cumplir los plazos de ninguna manera, porque no hay las condiciones para ello y además cada uno de los partidos tiene su circunstancia particular. El PAN sí quiere que se cumplan, porque son los beneficiados con esto, porque los gobernadores que tienen el control, que son la mayoría del PRI, van a operar en el sentido de tratar de dilatar esto, por lo menos hasta que pase selección, ¿eh? En eso a mí me queda perfectamente claro. Y el PRD, pues que se están agarrando cachetadas para ver quién queda como el líder nacional. Gracias, Paco. Ángel Verdugo, ¿cómo ven las cosas? Pues no voy a contradecir en modo alguno lo que han señalado y voy a dar algún enfoque un poco diferente respecto a este desastre que ellos dos han descrito de manera prolija, incluyendo al señor Dalí. Bien. Cuando hablamos de este chantaje del Partido Acción Nacional, donde dice, para que haya la reforma energética o la legislación reglamentaria, las leyes reglamentarias de la reforma energética constitucional, debe darse primero lo político electoral. Un país que quiere construir un mejor futuro debería tener el chantaje opuesto. Señores, no habrá reforma político electoral hasta en tanto no hayamos completado el proceso integralmente de la reforma energética y de las otras reformas estructurales. Esa se llama la ley de Rimbros, primero calzones. Así es, efectivamente. Bueno. Entonces, ¿qué no era la ley Saga? Depende de cada quien. Depende de cada quien, ¿verdad? Sí. Dime de qué marca te acuerdas y te diré cuántos años tienes. Entonces, estamos viendo aquí un mundo bizarro. No es posible que los partidos acepten esta situación cuando lo que están poniendo en segundo término es prácticamente la viabilidad en cuanto a finanzas públicas se refiere para los próximos 15 o 20 años de este país. Esa es la medida del desastre. Déjame pararte un segundo porque quiero poner en la mesa algo que dijo Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. Decía, y esto hace más grande el chantaje. Sí. Pues que el PRI ni siquiera amenace con convocar o con decir cuándo serán los periodos de sesiones, porque ni siquiera tienen mayoría para convocarlos, ¿no? Efectivamente. Ahora, abundando en eso, yo creo que la función de un secretario de Gobernación en nuestro país, que algunos cursis dicen ministro del Interior, aquí no hay ministros, ni hay una función que se llame así Secretaría del Interior. Pero yo creo que en este país, al menos en teoría, los estados tienen vamos a decir, constitucionalmente tienen autonomía. En todo caso, deberían decirle al señor Madero, pues usted vaya y convenza a los gobernadores o al partido político que tiene el control de los estados, porque en aras de qué el secretario de Gobernación le va a hablar a los gobernadores. Es decir, ¿cuál es la relación? En todo caso, pues que se haga pues en lo oscurito, ¿no? Porque en términos legales y políticos, pues prácticamente el PAN le está diciendo al presidente de la República, oye, dile a tus sirvientes, los gobernadores, que hagan esto. O sea, ese es los congresos locales. Ese es el mensaje. Por supuesto, pasando por la independencia de los congresos locales, la separación de poderes, porque va ahí junto con pegado, va el Ejecutivo estatal y van los congresos estatales y también el Poder Judicial de los estados por las modificaciones que hay que hacer en la parte de los tribunales. Estamos entonces aquí ante una cosa muy curiosa. Si hay un partido que ha insistido en la historia contemporánea de este país en la independencia de los estados,
en su verdadera autonomía, en el papel de sus gobernadores al margen del control del centro, ha sido Acción Nacional. Y hoy vemos un contrasentido, o sea, han roto, han mandado por el caño. Por ahí se abrió la alternancia, Así ¿no? es, Por Baja California. efectivamente. Sí. 40 o 50 años o 60 años de lucha del PAN desde 1939 la han tirado a la basura. Y esto marca un peligro. Nos quejamos, bueno, digo, se quejan, no es mi caso, pero hay una queja, es que regresó el viejo PRI. A ver, quien está pidiendo y exigiendo por vías del chantaje que regrese el viejo PRI es el Partido de Acción Nacional, cuando le está diciendo al presidente, oye, dile a aquellos, como diciendo, oye, qué fácil nos arreglábamos con Salinas, hablábamos con él, íbamos a Los Pinos y de ahí salía la orden. Yo creo que ese es el mayor peligro que estamos viendo en este momento en el país. Porque al final de cuentas, pues es que Partido Acción Nacional, que va a ser mi aliado en las reformas a partir de la siguiente legislatura, me está diciendo que mete en orden. Y además ahí toca, Ángel, un punto muy importante. Faltó trabajo legislativo, ¿no? Por supuesto. Porque tenías que haber, de alguna forma, obligado en la Constitución quizá a los estados, ¿no? Y ahí términos perentorios. Te vas a un pero no recurso están jurídico. Obligados, es decir, los estados no pueden tener normas que violen la Constitución. Entonces, totalmente, pero cuando tengas las normas. Pero cuando no hay medios de apremio incluso. Exactamente, porque si no tienes la norma no puede violar la Constitución. Y si no has hecho el trabajo, no hay, según yo, ningún tipo de medio en el cual tú tengas o puedas obligar al Congreso del Estado a que legisle, a menos de que ahí hubieras modificado la Constitución y le digas los estados estarán obligados a... Es más, abundando en lo que señala Paco, el Distrito Federal no es una entidad federativa constitucionalmente hablando, de tal manera que la reforma la tiene que hacer el Senado de la República. Sí. Entonces dice uno, oye, o sea, qué locura, ¿cómo es posible que una arquitectura constitucional tan clara se les haya pasado de noche? Sí. Lo que pasa es que les vale, para utilizar un término coloquial. Tenemos que hacer una pausa en Círculo de Ideas, pero seguiremos discutiendo este tema y escucharemos a Martín Espinosa y Humberto Musacchio. No se vaya, regresamos. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando pues de todo el movimiento político electoral que hay a un año exactamente de las elecciones intermedias de 2015. Martín. Un ingrediente que yo creo que empieza ya a verse en todo el escenario y en toda la efervescencia que esto va a representar ya para los próximos meses. Como bien decías, Pascal, desde ayer que prácticamente estamos exactamente a un año del proceso electoral del 2015, de las intermedias, es sin duda el papel que van a jugar los partidos dentro de la crítica al PRI de la cuestión económica. Van a tener muchos elementos sin duda para utilizarlos como una campaña en contra de los candidatos priistas, en contra de la plataforma del PRI con miras a renovar algunos escaños o algunas posiciones en el Congreso y las elecciones locales en varios estados de la República Mexicana. ¿Por qué saco esto? Porque el Partido Acción Nacional, obviamente y de manera muy cuidada y muy estudiada, está introduciendo en el tema de la discusión de la reforma energética, de las leyes reglamentarias, el tema de la cuestión político-electoral en los estados. Pero es vil pretexto nada más. No es tanto que les interese la democracia y que realmente vean ellos un escenario caótico dentro de un año. La reivindicación del Grupo de Madero y el empezar a retomar los hilos de Acción Nacional con miras a las elecciones del 2015. Va a ser, la campaña ya empezó. Claro, porque además el PRI, y el PAN lo sabe, empieza ya a preparar una campaña en contra de Acción Nacional, que va a ser muy dura. Entonces, el PAN se está curando en salud y está tomando el tema de la falta de adecuación de las leyes estatales a la reforma político-electoral para
empezar a remontar un poco esa campaña que ahí viene por parte del PRI en contra de los candidatos de Acción Nacional, y el tema económico va a salir sin duda como uno de los grandes recursos de la oposición, ya no digamos del PRD, que como decía Paco, también entra en este verano a un proceso muy difícil de renovación interna, que yo no sé cómo vaya a salir el PRD de esta contienda. Lo más seguro es que salga un partido todavía más debilitado, más conflictuado, independientemente, incluso si logran reunificar todos los liderazgos en torno de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero yo sí creo que ahorita ya empezó realmente la batalla política por el 2015, y el tema económico ligado a esta cuestión energética va a jugar un papel muy importante en el escenario de fuerzas dentro del Congreso. Humberto Busacchio, ¿tú cómo lo ves? Lo veo negro el panorama. Me parece que estamos con una reforma política en curso, porque así es, que va directo al fracaso. Tengo entendido que hay serios conflictos dentro del Consejo del INE. Hay la intención de amarrarle las manos al presidente, que siempre ha tenido un muy buen margen de maniobra, para no decir un gran poder dentro del Instituto Nacional Electoral. Hay una decisión que me parece verdaderamente aberrante en un país de pobres, y es ese tiradero de recursos, de dinero, que significa el mero cambio de nombre de la institución. Hay alrededor de 4 millones, me dijeron, de credenciales para procesarse, de las del viejo IFE, y cada una cuesta 8 pesos. Entonces, ¿cuánto dinero vamos a tirar solamente en ese cambio? Un poco más, 80 pesos. Creo. 80 pesos cada una. Bueno, creo. Cada una. A tirar Sí, dinero. todo el proceso, ¿no? Como si este país no tuviera necesidades. Pues no, pero ¿viste además, cómo cambiaron el nombre luego? sí, Inmediatamente. las camionetas. Pero estaban cambiando el nombre antes de que empezara la sesión, ahí estaban cambiando las letras. Pues estaban, sí, pues ya vamos para allá. no sé si aprovecharon algunas de las anteriores, pero... Y el asunto es que ¿cuántas reformas políticas llevamos en los últimos 20 años? Creo que esta es la quinta o sexta, si mal no recuerdo. Quinta o sexta ¿no? reforma política. ¿Hemos arribado a eso que se llama la normalidad democrática? Yo creo que no. Y en el fondo, bueno, está la incapacidad de nuestra clase política, que yo creo que es evidente, pero también está la quiebra del funcionamiento en general de esto que se llama sistema político, y en general de las instituciones del Estado. Ya hemos mencionado aquí que no funciona la educación, la salud, el campo, la economía, el empleo, y nos vamos recorriendo cosa por cosa y no hay nada satisfactorio en todo esto. El sistema electoral no podía funcionar bien en medio de este desastre. Por eso creo que además de la irresponsabilidad de nuestra clase política, de lo mal que se procesó esta reforma en el plano legislativo, de los problemas que existen dentro del INE, pues está esa situación general. Entonces, ya sé que es horrendo esto de mostrarse pesimista en estos casos, pero no veo razones para augurar el éxito de este nuevo sistema electoral. A ver, ¿cómo ven ustedes? ¿Los congresos locales van a acatar el llamado del secretario de Gobernación o habrá pataleo, se atrasarán las cosas? José Luis, ¿cómo El ves? mismo tema educativo, ¿no? A ver, mira, yo creo que un poco el problema para no poderse acatar la solicitud del secretario de Gobernación, pues no puede ser una instrucción, es una invitación, ¿no? Así lo planteó como una Claro. atenta sugerencia, ¿no? Pero me parece que el problema es un poco lo que decía Ángel, es decir, la falta de cuidado en qué diseño de federalismo queremos. Es decir, hemos modificado estas reglas como si fuéramos electorales, como si fuéramos ahora un país centralista, cuando en los hechos no lo son. Hay aberraciones tan claras como, por ejemplo, que pues ahora el INE nombra a los consejeros para que tengan autonomía y no se metan los gobernadores, pero la parte presupuestal y financiera de los OPLES, de los gobiernos los políticos, públicos, locales. depende de los estados, es decir, depende de lo que el Congreso local le apruebe, lo que el gobernador ponga en el presupuesto, en su presupuesto que envía. Es absurdo. Qué bueno que lo mencionas, porque hay un verdadero problema ahí. Como van a ser mesas únicas de votación en los 17 estados, digo, la lógica sería que lo compartieran el gasto. El gasto. Pero tengo entendido que el IFE en su presupuesto para 2015 va a pedir
todo el dinero porque no puede arriesgarse a que de repente los estados no lo pidan y entonces a medio camino hay un problema presupuestal para integrar las mesas. Va a haber serios problemas. ¿Por qué? Porque como ahora queda de manera tan ambigua cuándo tiene el INE capacidad de atraer atribuciones o facultades de los órganos locales o delegar atribuciones que le corresponden, por ejemplo, capacitación electoral, es decir, pues los estados, pues la verdad es que va a ser muy complejo poder afinar un presupuesto real y certero. Pero además, en ese ejemplo que pones, pues el INE va a acabar siendo como en las iglesias el que pasa la cachuchita para ver cuánto quieren depositar. Por ejemplo, el voto de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Dice la ley que tendrán que ser todas las... el presupuesto saldrá de los órganos locales. Con lo cual, pues tú dices, a lo mejor, no sé, Zacatecas, Michoacán, que tiene muchos migrantes, vamos a mandar, pero otros estados que no tienen migrantes, pues van a decir, ¿yo por qué voy a tener que apostarle a eso? Es un esquema verdaderamente complejo, pero yo creo, insisto, el problema es de origen, es la falta de cuidado, la manera tan mal hecha como se diseñó o como no se diseñó, para decir cuál es nuestro sistema federal, cuáles son los resortes de ese sistema federal, cuando una legislatura local no responde, cómo se le puede, por la vía de la ley, no de la política, sino de las acciones legales, se le puede volver a meter al redil para que cumpla el pacto federal. Pero como el propio pacto federal es quien ha incumplido las bases o los principios con los estados, pues ahora los estados están, yo creo, con algunos o varios, en un esquema de sistema Montessori. Es decir, vamos a echar relajo y a ver que nos regañen y a ver quién puede más. Y eso, evidentemente, para de cara al proceso electoral, es altamente riesgoso. ¿Cuántos ordenamientos? Bueno, cada estado tendrá su propia cuenta, pero en general, ¿cuántos ordenamientos tendrá que cambiar una legislatura estatal para adecuarse a la legislación federal? 5. En materia electoral, sí. Pues sí, por lo menos es la ley electoral, la de procedimientos electorales, las que tienen que ver con financiamiento de la propia Constitución local. El Código Penal. Claro, el Código Penal local. También hay una reforma, eso sí es cierto, es muy cierto lo que se paga a los delitos electorales, también cambia el modelo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esa es una cosa curiosa, en materia penal sí se sigue respetando el federalismo para que los gobernadores, a través de los fiscales locales, sigan manteniendo cuándo sí es delito y cuándo no es delito. Entonces, ya incluso es desfasado el sistema administrativo electoral que el penal y que el jurisdiccional. Claro. Ángel. Yo creo que vamos a suponer que todos los que estamos aquí fuéramos los alumnos de un curso sobre teoría del desarrollo económico y nos hubiesen hecho para el examen final una pregunta: ¿por qué unos países crecen más que otros? Protesto, yo por eso estudié Derecho, porque yo el desarrollo económico no es lo mío. La respuesta, sumando lo que hemos dicho los 6, son las mejores respuestas para explicarnos por qué México no crece. Con esta visión que tienen nuestros legisladores, con esta visión que tiene el Ejecutivo de lo que hace el Legislativo, estamos fritos. Es imposible, ahorita lo dijo Humberto. Es decir, está haciendo agua esto por todas partes, hombre. Donde le rasquen sale pus. Ante esto que hace nuestra clase política, no tiene la menor idea de lo que es el sentido de la urgencia y el sentido de la historia. Les vale, repito la expresión de mi primera intervención. Es decir, ¿quién cuida el futuro de este país? ¿Quién se preocupa del futuro de este país? Al final de cuentas, y hablándolo en términos llanos, la función de los congresos del Poder Legislativo es darle al país un conjunto de leyes que fortalezcan, que impulsen el crecimiento económico para construir un país más moderno, más justo, más equitativo, si se quiere. No les importa. Bueno, esta reforma les va a asignar a los partidos, creo que 1.500 millones de pesos más, cuando se supone que nos dijeron en el 2007 que iba a ser más barata la democracia. Porque ahora en los estados habrá que darle exactamente la misma cantidad. Así es.
por número de electores que se le da a los partidos a nivel Entonces, federal. oye, Entonces, si se supone que debemos ir haciendo más barato, eficiente claro, esto, si ya tenemos, vamos a decir, 20 años de aprendizaje, pues lo menos que podría esperar el ciudadano es que eso se tradujere en un costo menor. ¿Por qué? Porque como ya sabemos cómo hacer las cosas, ya hay una burocracia muy abultada y muy bien pagada, pues ya deberíamos tener aprendido algo. Sin embargo, parece que estamos empezando otra vez y otra vez y otra vez. Citándote, me sorprende que te sorprenda. De acuerdo, está bien. Reconozco. perdón. Machetazo a caballo espadas, pues diríamos. Me sorprende que te sorprenda. Es que, Creo que perdón. Martín. hay un punto importante, Ángel, que es quién decide los destinos de este país. Y después de analizar y escuchar muchos de los panoramas Pues que la cada uno hemos partidocracia, ¿no? expuesto. Así es. Sí, pero no hay alguien. O sea, la partidocracia es algo muy etéreo. O sea, mete esta mano reforma uno, electoral es mete mano el clásico otro. partidocracia. Claro, hay una élite Sí. que es la que se reparte, pero aún en esa élite hay un verdadero desorden y gana el que más quiere. Y el otro se pelea con el otro porque a mí no me tocó y no, ahora yo me, o sea, todo mundo se está jalando la cobija. Bueno, ni siquiera para sus propios intereses hay un orden, ¿eh? Una acotación numérica o aportación numérica. La República Popular China tiene hoy 1.350 millones de habitantes y 7 personas, el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino, 7 personas deciden Toman el las futuro decisiones. de todo lo que se mueva en China Popular. Lo redujeron, ¿no? Así es, eran 9 y lo bajaron a 7. Menos mal. Si somos un país que tiene la 10ª parte de habitantes, pues es 0.7, es decir, una persona es la que debe de decidir prácticamente Y esos todo en este 7 país. viven en el mismo lugar. En el además. mismo lugar, están ahí en Shanghai, en la Exactamente. ciudad prohibida. Es decir, es Ahora- increíble. Tu pregunta tiene una profundidad que exhibe además nuestro sistema de democracia que prácticamente no es eficiente. Otra mentira de esto. Decía Martín que quién decide. No es mentira de Martín, por supuesto. Claro, no. Capaz, aclaremos. Claro, Sí. Pero Empiecen a acordar Sí, no. No Cuidado. cortes cartucho. No. aquí hay no. otra cosa. ¿Cómo vendieron esta reforma político-electoral? La vendieron como una reforma política electoral que iba a darle poder al ciudadano, ¿no? Para que pudiera participar en las elecciones. Liberarlo del yugo de los Exacto. gobernadores. Y es una completa mentira. O sea, ¿qué fue lo que pusieron en la reforma política Las para que alguien... candidaturas independientes. Digo, por Dios, es más fácil que yo pueda construir un cohete para ir a la luna, ¿A la que luna? pueda Claro. yo ser Así un es. candidato independiente. Así es. O sea, hay unos requisitos que están mucho peor que para Tienes que formar un partido conseguir, político. si quieres ser candidato a la presidencia, 6,000 firmas al día. O sea, Sin usar los imagínate. medios de comunicación. O sea, Y sin dinero público. y sin dinero. Ahora, Así es. Ahí Ahora, como puedas. Yo quisiera destacar que en estas irresponsabilidades, algo que lo ejemplifica es que es una reforma huérfana, es decir, no hay un padre detrás de la reforma que diga, esta es autoría mía. yo quería decir que era una reforma que no tiene madre. Y esto también, a punto de asustarme. Pero eso es bien Claro. interesante porque el que la promueve, pues todos sabemos que fue Gustavo Madero, que Gustavo Madero no lee más allá del título de Excelsior y luego ya no ve para abajo. Bueno, es hombre inteligente. Excelsior, pero- el mejor periódico. Pero se la delega a sus enemigos. Si es que sabe leer, ¿no? se las delega al otro bando del Partido Acción Nacional, que es quien sí le intelige y hace y deshace. Y la otra responsabilidad es el Ejecutivo Federal, es decir, no puede ser esto que hablaba Martín en una lógica de transacción de mercado vil y pura, que si es una reforma que está poniendo en peligro la viabilidad democrática del país y el presidente de la República tiene a su mando la gobernabilidad, pues que no frene eso y diga, oiga, pues lo que decía Ángel, al revés, no voy a sacrificar, no es una cosa por la otra, es decir, a mí me corresponde velar por lo económico y también por lo político, y eso es lo que no hizo Peña. No hay. Tenemos que hacer nuevamente un corte, no se vaya, continuamos con esta discusión en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, Humberto Musacchio.
Me parece que exigirle responsabilidades al Ejecutivo a estas alturas es poco productivo. Hemos dicho que la reforma fue mal procesada por el Poder Legislativo, pero en lo que se refiere al Ejecutivo estamos ya muy lejos, ya no existe la presidencia omnímoda, ya no existe el sistema presidencialista. Bueno, el PAN sigue pensando que sí, ¿no? Pues el PAN se lo tendrá que comer con su propia miel, porque esto ya no existe, ya una orden del presidente, una instrucción, ya no es acatable Ya no obligatoriamente. tiene el efecto que solía tener. Se acabó el viejo presidencialismo. Eso es parte de la quiebra de las viejas instituciones, así es. y como que nuestro poder legislativo, nuestra clase política no han cobrado conciencia de los alcances de esto. Efectivamente, como dice Ángel, hace falta pensar en el futuro del Estado, una nueva ingeniería. ¿Qué instituciones vamos a crear para darle respuesta a los problemas de hoy y de muchos años adelante? El problema es que esta clase política, a través de sus representantes en el Congreso, es la que tendría que hacer esa reingeniería. Y es lamentable esta clase política. Bueno, a ver, el jueves, un día antes de que, por cierto, antes de que juegue México su primer partido en el Mundial, se reúnen en Cancún más de 1,000 diputados locales, tienen un congreso. Estará ahí el secretario de Gobernación, estará el presidente del IFE. ¿Qué podemos esperar? Del INE. Perdón, del INE, perdón. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Una pantalla gigante y cervezas a lo Aparte de botanas. chelas. aparte de eso, ¿Por qué limitas? ¿Por qué una pantalla? Digo, yo creo que va a ser una ocasión, unas tendría 10, que ser una ocasión menos. para que esto se discuta, ¿no? Veremos algún tipo de discusión a ver, seria, sensata. Yo creo que tenemos, y regreso a lo mismo, primero hay que tomar en cuenta el poder que todavía tienen los gobernadores en sus estados, porque ahí sí las órdenes que dan los gobernadores es distinto al sistema presidencialista. O sea, los gobernadores tienen un control. Ahí sigue de su operando. entidad. Sí, ahí sigue operando de forma muy importante. Van a ir pateando el bote lo más que puedan hasta que pasen las elecciones del 2015. Y ya las instrucciones que les llegan, por ejemplo, de gobernación, Pero no los ponen a temblar como en otro tiempo. Pero se imaginen Exactamente. ustedes, digo, el secretario de Gobernación habló de complicaciones. Yo creo que se quedó corto. Yo creo que va a ser un verdadero caos si no se ajusta la legislación Pero a la ¿tú reforma. crees que les importa un bledo? O sea, ellos van a haber tratar de impugnaciones preservar por todos lados. Pero van a tratar de preservar los órganos como los tienen hasta que pase el 2015, porque hacer no hay otros. ningún Ahora, mecanismo jurídico que los obligue. En esto que señalas, Paco, hay un peligro extra, que hay un conjunto de gobernadores que ya les entró el aire. Ya piensan que van a ser candidatos, sí, claro. Eso o que tiene toda la pudieran razón, ser sí. candidatos. Y ahorita digo, Ya no les voy a decir entró el nombres, aire. pero más o menos 4 o 5. ¿por qué no? El de Puebla, el de Veracruz, el de Chihuahua. Dices, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Qué tan amolados son este país? O la clase política. Entonces, todo lo que es... Vicente Fox fue presidente de México. Bueno, es un caso diferente, ¿no? Recuerda que el refresco de cola es muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, lo digo porque era gobernador. Sin embargo, había una distinción. Fox, y es creo buen ejemplo, tenía un blanco histórico fácil para atacar. Supo captar el descontento o el hartazgo. Y se fue con un tema, ¿eh? Con un tema, así es. O sea, como buen vendedor. Sí, Es decir, es como él manejaba una cualidad del refresco que vendía y era exitoso. Sí. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Puebla. Dices, ese puede ser, bueno, pues puede ser a como están las cosas. al aire, los iluminaron. Bueno, también. ¿no? Sí. Y Yo creo dices que tú, la estrategia en Puebla es así es. Pero también en Veracruz y también el bailador de Chihuahua. Pero son ¿Y qué me dices de con todo Chiapas? respeto. Ah, bueno, pero ese es verde, ¿no? Oh, Ese por es verde. eso, Es decir, bueno. Sí, está a muy donde verde, rasques, sale. Pero a ver, es una ingenuidad, ¿no? Bueno, O sea, de verdad son muy ingenuos. Con todo respeto, pero tienen y sin presupuesto. O sea, como tú bien dijiste, son unos virreinatos los estados de la federación. Que cuando toda la campaña veíamos pero nosotros por una Dios. cantidad en el mobiliario urbano, Ahí era más sí. conocido el gobernador de Chiapas en el Ahí Distrito sí, Federal. que no, como que su dirían los estado. clásicos, que no se confundan. Ahí sí, si ya el presidente no manda en toda la República con un solo manotazo, en el PRI sí sigue mandando.
Y se nota cómo manda. Bueno. Es evidente cómo manda. Lo que pasa es que el doctor Camacho no tiene estatura, pues ese es el problema. Eso es otra cosa. De 21 estados. Pero, a ver, además a mí me sorprende que se sorprendan otra vez utilizando el clásico. Te voy a cobrar regalías por usar mi frase, ¿eh? Me pongo a pensar en los legisladores que tenemos y los que hicieron esa ingeniería político-electoral que acaban de crear a 5 años otra vez una comisión, que acaba de ser el 5º aniversario de la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora, y crearon una comisión investigadora. Desde que tengo memoria, yo creo que desde que mi mamá me amamantaba, han hecho comisiones y no han resuelto un solo caso de todo lo que han investigado. ¿Quieres que algo no se resuelva? Nombra la comisión. A ver, Colosio, Ruiz Macié, el cardenal Posada, Oceanografía, Pemex. Ahorita hicieron una de oceanografía, ya hicieron para que no se resuelva lo de la línea 12, hicieron una comisión, una local y una federal. No, esos señores son los que hicieron la reforma. Entonces, perdón, pero ¿qué no se supone, Paco, tú que tienes buenos amigos en el equipo jurídico de la presidencia y que los has loado porque son de la escuela donde tú estudiaste? No todos. No todos. Bueno, entonces ahí es donde está lo malo. Humberto Castillejos es de la Ibero. De la Ibero. Sí. Eso explica quizá las fallas, ¿verdad? Porque se supone que, no se supone, en este país el gran legislador en la realidad es el Poder Ejecutivo. Y de donde realmente se legisla es de la oficina jurídica de la presidencia. Bueno, ¿qué no es posible? Tienen todos los recursos para contratar a los mejores constitucionalistas para que le dé la congruencia mínima a estos proyectos. Oye, pero ¿cómo mandan de manera tan atravilaria prácticamente estas iniciativas? Aceptando sin conceder, ¿correcto? Aceptando sin conceder, como diría un buen abogado, finalmente tú puedes mandar la iniciativa que quieras, pero tienes un Congreso de 628, de acuerdo. Perdón, señores que todos cobran, y sus asesores. Oye, además eso ha cambiado, eso hace unos años así era, pero hoy en día la verdad es que lo que entra por parte del Ejecutivo puede cambiar totalmente y salir. A ver. Se ha vuelto un sistema de armar parches, ¿no? Bueno, hago una pregunta a ti, José Luis. Totalmente amorfas las iniciativas que probablemente tenían una Te hago una pregunta ahí desde el punto de vista jurídico. Cuando dices, eso era antes, ahora cambia lo que mandó el Ejecutivo. Mi pregunta sería, ¿cambia porque vienen mal hechas o cambian por cuestiones de negociación política, que son dos situaciones diferentes? Yo creo que es la segunda, y creo que es la segunda por esto que decíamos hace un rato, de la partidocracia. Es decir, ¿cuándo se enteraron incluso los que votaron que había un haber de retiro para los magistrados del Tribunal Electoral? Salió en los medios. Sí, hasta que salió en los medios. Sí. Y ellos eran los que supuestamente en la madrugada leyeron y dijeron si va, no va. Bueno, eso es lo que te habla como hubo legisladores sorprendidos, claro, muchos, ¿no? Bueno, recordemos Pablo Gómez, cuando dijo, pues que no la leí o no la leímos. Es decir, pero fue el viene de vieja data esto. O sea, el 90%. Ahora, yo quería mencionar una cosa. A mí me parece que es bien importante que en esta... A ver, ¿cuál es el propósito de la reforma? Supuestamente que los gobernadores no intervengan, ¿no? Sin embargo, para organizar una elección dependes forzosamente de las autoridades locales, es decir, necesitas a la fuerza pública para cualquier desorden, necesitas instalaciones para montar casillas, todo. Tienes una serie de cosas que finalmente creo que el propósito además no se va a lograr. Es decir, van a decir, ya no intervengan ustedes en la designación de consejeros, pero al final luego los consejeros se van a tener que alinear también a cierta parte de las fuerzas locales si es que quieren tener una elección más o menos exitosa. Y eso es lo que creo que... Y dicen, bueno, ahí está la facultad de atracción. El INE puede en cualquier momento atraerse. Eso quería poner el tema en la mesa. ¿Cuántas elecciones, será unas o serán muchas, las que atraiga el Consejo General del INE? Pues yo creo que va a ser riesgosísimo si se animan a traer una. Aunque sea una. Si yo estoy en la oposición, genero una situación tal para que tenga que atraerlas todas. Hay dos momentos para atraer. Antes de que empiece el proceso en todo, es decir, el Consejo General del INE dice no hay condiciones para hacer la elección en Michoacán, por ejemplo, y nosotros nos encargamos. Esa puede estar más fundada porque haces un estudio, demuestras, no sé qué. Pero luego, durante el proceso,
el INE puede intervenir en parte y decir la capacitación electoral la hago yo, porque no está la entera satisfacción. Eso es riesgosísimo, porque ya es jugar con pólvora y es muy factible que no te salga bien. ¿Y quién se va a aventar ahí la responsabilidad? ¿Quién va a ser el responsable? Y los términos legales. O sea, yo nada más quiero ver cómo vas a cumplir con los términos legales en caso de que eso suceda. Ahora, también estamos dejando de lado la capacidad de negociación política que tienen nuestros gobernadores. Son cariñosos. En el momento, digo, no van a nombrar de línea puro consejero que sea Superman, Batman, el Hombre Araña, puros héroes de la Revolución, Pancho Villa. Van a nombrar a seres humanos normales y el gobernador va a llegar con ellos, se los va a sentar en la pierna y le va a decir, hijo de mi vida, ¿no? Hijo de mi corazón. Exactamente. ¿Quién te da la tragazón? Le va a decir. Mira, y así, ¿no? Y transferencia electrónica, ya eso ya no es pura. A ver, tienes toda la razón. José Luis, tú decías, los estados pues deberían de seguir teniendo un papel importante por el tema de la fuerza pública, pero yo quiero poner el argumento, ponerme del otro lado de la mesa. Cuando vemos lo que pasó hace unos días en Nayarit, yo creo que ha sido descrito como prehistórico el entorno político en Nayarit y creo que se han quedado cortos. Cuando el secretario de gobierno y el fiscal del estado reciben a la oposición con tanquetas y policías con pasamontañas. Era ¿no? por su protección. Es decir, eso es un buen argumento para quienes dicen qué bueno que hicimos la reforma, porque es prehistórico aquello. El antídoto de matar una arañita no es poner una bomba atómica. Yo creo que eso es lo que ha sucedido. Es decir, efectivamente hay estados retrógradas y gobernadores rupestres, ¿no? Pero creo que habíamos ido construyendo un sistema jurisdiccional que finalmente las elecciones locales se acababan revisando en una instancia federal que daba ciertas garantías y que evidentemente factores de autonomía de los institutos locales se podían ir trabajando de manera particular, porque pues también hay otros estados que han tenido un extraordinario desempeño democrático. Pero me parece que la solución que hicieron es, yo insisto, es darle en el traste a todo el sistema, a todo el diseño federal que ya teníamos. Pero revertía un poco el tribunal, si no estoy equivocado, es decir, digamos, del 100% de los casos que llegaban al tribunal. Bueno, a ver, el tribunal ha llegado a anular elecciones de gobernador. Elecciones en Tabasco, pero eso fue hace años en Colima, pero también en municipios de segundo nivel. También hay que entender que anular una elección es una cosa muy grave, porque los tribunales lo que tienen que hacer es respetar antes que las irregularidades el voto válido. Entonces, si tú tienes mayoría de votos válidos, lo tienes que hacer valer para que no hagas a la gente volver a ir y por lo que cuesta hacer una elección. O sea, tú no compras el argumento de que era necesario desplazar a los gobernadores de la toma de decisiones electorales en el Estado. No, porque creo que no los vas a desplazar, porque ellos siguen viviendo ahí permanentemente y lo que dice Paco, porque ellos se lo sientan en la silla y porque ellos tienen todas las capacidades. Y es que la clase política finca su futuro en estar bien con el gobernador, no con los consejeros que están a 1,000, 2,000, 3,000 kilómetros de distancia. Es una utopía eso. Ahorita tenemos que ir cerrando, Humberto. ¿A qué le vamos tirando los ciudadanos? Sí, yo me pregunto. Ese es el punto. Que cierre, dice Humberto. Es el meollo de todo. Es que todo esto, cada vez que escucho las intervenciones de ustedes, te asustas, me preocupas más. Me queda más claro que esto es un desastre. No solo es lo electoral. El hecho de que haya desaparecido el poder presidencial omnímodo que tuvimos durante tantos años. Y no haya sido reemplazado por nada. Y no es reemplazado por nada, como no ha sido reemplazado por nada todo lo que está fallando. Me hace pensar... Vayamos a la anarquía, maestro Musacchio. Me hace pensar en la necesidad de una renovación a fondo de esa clase política y yo creo que habría que empezar por quitarle los presupuestos a los partidos. Puede ser una buena... Todo, ni un quinto para nosotros. A mí lo que me queda claro, y lo reitero, es que la clase política de este país se va a seguir saliendo con la suya, porque tienen el dinero para hacerlo, porque en segundo lugar va a ser muy sencillo, a la luz de este andamiaje, seguir pateando el bote para que pase por lo menos esta elección y que ellos puedan seguir conservando también el poder local que tienen.
Sí, yo veo muy complicado, de verdad, que en los hechos se puedan hacer todas las modificaciones necesarias. Es un problema finalmente que tiene que ver, y como decía José Luis, es un problema que tiene que ver con impunidad. En el momento en que aplicaras la ley, no tenías que hacer una reforma electoral de este calado, como les gusta a los amantes a los marineros de la Marina. De verdad no tenías que hacerlo. Era una cuestión de aplicar la ley, porque hoy hay leyes que castigan todas las conductas que tanto asustan, ¿no? Nada más tenías que haber aplicado la ley. Y vas a ver cómo en la mayoría de los estados priistas van a ir pateando el bote, porque el llamado del secretario de Gobernación también a ellos les conviene que sigan conservando el poder ahí. Entonces, no hay un instrumento jurídico claro para obligarlos. A mí me parece que no existe, y va a pasar la elección del 2015 y hay a ver si van a adecuar la legislación, y a ver también el que no se vaya a una controversia constitucional porque se está violentando la autonomía del Estado, y va a pasar. Martín. Y como resultado de esa partidocracia, cada día se le cierran los canales de participación a los ciudadanos, cada día se le ponen más piedras. Yo pregunto, ¿cómo vamos a quitar presupuestos? ¿Cómo vamos a cerrar la llave pues con son la ellos que... mismos, ¿no? Si no hay ningún canal de participación genuina ciudadana para poder acotar este enorme poder que han ido acumulando con el paso de los años nuestra clase política. Lo único que esto está abonando es a crear más descontento social, una economía que no crece o crece muy poco, un círculo vicioso, no creces, no generas empleos, el mercado interno está caído, a la gente le cobras más impuestos. ¿A dónde vamos? Pues sigues creando caldos de cultivo. Diría el filósofo El Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Yo quisiera decir lo siguiente para terminar. Dos cosas muy sencillas. Los 6 que estamos aquí sabemos cuál es la solución, pero es políticamente incorrecto decirlo. Ya lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Segundo Pero dila. elemento, el golpe. El rompimiento de este orden injusto. Yo creo que ese es el Vamos a decirlo de manera políticamente correcta. El rompimiento de este orden que dio de sí completamente. Se acabó. Recordemos el 87, cuando el modelo económico cae hecho pedazos, se derrumba, y en una decisión así abrimos la economía, algo que era tabú en los decenios anteriores. El otro elemento es el siguiente: ¿cuánto tiempo va a aguantar este país? Primero con lo que decía Paco y luego con lo que agregó Martín. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar este país hasta que esto truene? Muy bien, llegamos así al final del programa. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río, los esperamos la próxima semana a las 11 de la noche aquí por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.